Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestros webinars, de los Activator Webinars de Ancesis. Muchas gracias a los que os vais conectando. Buenas tardes a los que os conectáis desde España. Buenos días a aquellos que lo hagáis desde América. Mientras termina de conectarse la gente, daremos un par de minutos antes de arrancar. Y mientras tanto, vamos haciendo la introducción. En primer lugar, me presento. Soy Adrià Gelabert, soy director de clientes y mercados en Ancesis Iberia, y hoy estaré moderando este webinar que nos hace especial ilusión por el momento y por el contenido. Como todos sabéis, estamos en un momento bastante relevante para todos aquellos que somos profesionales de la sostenibilidad, por el gran momento de inercia y de impulso que está teniendo todo lo que es la normativa y la regulación en materia de sostenibilidad, y especialmente aquello que tiene que ver en el más corto plazo con la CSRD, la Directiva de Reporting de Sostenibilidad Corporativa, que es, digamos, lo que está ahora sobre la mesa de muchos de nosotros en el corto plazo, y es uno de los saltos importantes que tenemos que dar en cuanto a nuestro día a día, y que seguro que muchos tenéis dudas o inquietudes sobre cómo afrontarlo de la mejor manera. Vamos arrancando entonces, si os parece. Entonces, como decía, en el webinar de hoy vamos a hablar en concreto sobre la CSRD, pero específicamente sobre cómo las herramientas digitales, que en Ancesis consideramos que es algo esencial para avanzar en la sostenibilidad y especialmente en lo que es la gestión de datos de ESG, en cómo estas herramientas pueden ayudarnos a impulsar y acelerar nuestra actividad en el ámbito de cumplimiento de la CSRD en este caso, pero también más allá. Entonces, vamos arrancando, si os parece. En la sesión de hoy hablaremos sobre básicamente dos herramientas en concreto que hemos desarrollado en Ancesis y que están pensadas específicamente para dar respuesta a los retos de gestión de datos de las organizaciones, tanto datos en general de ESG como en concreto todo lo que tiene que ver con el cálculo de la huella de carbono, y en particular del alcance 3, que es donde también se gestiona un volumen importante de datos y que también es un requerimiento de la CSRD. Entonces hablaremos de Ancesis Mero para la gestión de datos ESG y de Ancesis Root Zero para la gestión de datos relativos a la huella de carbono y a la gestión de inventarios de emisiones. Para ello, hoy contaremos con tres colegas. En primer lugar, pues tenemos con nosotros a Joel Díez, que es responsable de soluciones digitales. Buenas tardes, Joel. Hola, buenas tardes. También nos acompañará Margot Costa, que es directora de ESG, Sostenibilidad Corporativa y Reporting. Hola, buenas tardes, Margot. Hola, buenas tardes. Y por último, también tenemos, pero no menos importante, a Cristina Vallés, directora de Resiliencia Climática y Descarbonización. Hola, Cristina. Muy bien. Pues sin más, si os parece, arrancamos. Pero antes de entrar en materia, Joel, creo que valdría la pena que nos compartas cuál es el enfoque de Ancesis en cuanto a soluciones digitales y dónde se encajan estas dos herramientas que hemos comentado de Runchiro y Mero dentro del suite de soluciones digitales de Ancesis. ¿Nos lo comentas un poco, porfa? De acuerdo, pues como decía Adrià, hoy utilizaremos dos de nuestras herramientas digitales para afrontar el reto de la CSRD. Estas plataformas forman parte de una suite de Ancesis, un ecosistema donde conviven con otras aplicaciones, cada una con una finalidad y un propósito concreto. Permitidme también que destaque que nosotros no somos una empresa de desarrollo de software, o no solo somos una empresa que desarrolla software, sino que somos una empresa experta en sostenibilidad, que hace uso de las nuevas tecnologías, y hemos desarrollado este ecosistema digital para facilitar la recopilación de datos y evidencias, monitoreo y la presentación de informes para evitaros ese trabajo a vosotras y a vosotros, y que podáis destinar los recursos para lograr un rendimiento sostenible y generar impacto. Es por eso que nuestra solución no está enfocada tanto como un software típico as a service, sino como una solución combinada entre lo que es software y servicios por parte de nuestros expertos. En el flujo de datos que podéis ver aquí, lo resumo muy rápido para que podáis entender.
Comenzaría con la recopilación de datos por parte de nuestros proveedores, mediante ANSYS Compliance Suite, el modelado de análisis de ciclo de vida a nivel de producto mediante Portfolio Pro, la gestión de inventarios DGI y descarbonización con Root Zero, y la gestión y la presentación de datos ESG mediante Mero. Y finalmente, como veis aquí al final de la slide, la suite también cuenta con una aplicación de e-learning para el aprendizaje y la formación en sostenibilidad, como es el Activator Academy. Y bien, dicho esto ya y una vez contextualizado el entorno, ahora sí, Adrián, te doy paso si quieres y continuamos con lo que es la demo de Mero en primera instancia. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Joel. Pues sí, como dices, vamos con Mero, que sería pues una pieza clave y esencial en este ecosistema de soluciones digitales. Es donde se recopilan, se gestionan y se consolidan toda esa información que pueden desarrollarse y elaborarse pues, desde otras fuentes, incluidas otras del suite de Ansys Digital. Comenzamos, por tanto, como digo, con Mero, y ahí sí que entonces incorporamos ahora a Margot, que con Joel nos harán un recorrido por Mero y sus funcionalidades específicas para lo que hace referencia al cumplimiento de la CSRD y cómo esta herramienta pues, puede ayudarnos a que esta implementación pues, sea más fluida y más integrada en torno a una solución digital y por tanto hacer ese tránsito más confortable para todos. Pues Margot, adelante. Muchas gracias, Adrià. Como bien sabemos, en el marco de la CSRD, las organizaciones nos enfrentamos y se enfrentan al desafío de presentar reportes más detallados, estructurados, transparentes, comparables y de calidad. De calidad nos referimos también a la fiabilidad, trazabilidad y verificabilidad de los datos. Por lo tanto, que cumplan con estos estándares que nos pide la directiva. Sabemos que la CSRD promueve un enfoque ya basado en datos cuantitativos y cualitativos que nos permiten a las distintas partes interesadas evaluar el desempeño de las organizaciones en sostenibilidad y también de su estrategia a largo plazo. Es aquí, como comentaba Adriano, que las soluciones digitales juegan un papel fundamental actualmente para simplificarnos y optimizar todos los procesos de elaboración de los informes no financieros. Desde la recopilación de los datos hasta el reporte final, que recordemos que será en formato XBRL cuando esté habilitado, pero no nos olvidemos, ¿no?, que toda la analítica que hay detrás que nos puede ayudar en mejorar nuestra gestión en el día a día y en la toma de decisiones. En este proceso de alineación a la CSRD nos supone pasar por distintas fases y requerimientos. Por ejemplo, como veis, la primera fase sería identificar los temas materiales a través del análisis de doble materialidad. Cabe recordar que tengamos en cuenta que son procesos que tienen que ser auditados. De acuerdo con ello, luego la siguiente fase sería identificar cuáles son los puntos de datos, esa información que tenemos que recopilar de cara al informe. Pero para ello es importante identificar qué información tenemos actualmente, cuál podemos estar generando pero no reportamos y aquella información que nos sería más fácil poder generar versus lo que nos pide la directiva. Una vez tenemos ese análisis gap, podemos empezar a realizar una hoja de ruta para el cumplimiento de la CSRD. Como bien sabemos, son requerimientos que no tenemos que cumplir inmediatamente, pero sí que tenemos que empezar a gestionarlos y que los integremos en nuestro día a día en un plan de acción o plan de trabajo o en la estrategia de la organización. Dicho esto, el siguiente punto, cuando ya hemos identificado la información a reportar, ¿no?, es contar con una herramienta, la ayuda, para poder recopilarla, analizarla, auditarla, un punto muy importante, y reportarla. ¿De acuerdo? Recordemos que un Word y un Excel ya no serán suficientes con el volumen de información y datos que tenemos. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es, como requerimiento de cara a la CSRD, tenemos que tener hecho el análisis de doble materialidad, pero también la taxonomía, ¿de acuerdo?, que se tiene que reportar en el informe. Es importante que hagamos este ejercicio. Y finalmente, ¿no?, como vemos que hay muchos pasos que tener que hacer y no podemos hacerlo todo de una, es importante que nos organicemos y que contemos con una herramienta que nos pueda ayudar. En este caso, Mero nos acompaña en cada una de las fases. Por ejemplo, en la doble materialidad nos acompaña en poder desarrollar el análisis de contexto y está en desarrollo el resto del proceso. Nos acompaña a poder identificar a través del análisis gap aquella información que ya disponemos y la que nos faltaría para empezar a recoger.
elaborar también un plan de acción, una hoja de ruta, poder recoger toda la información de cara al reporte, no solo para dar respuesta a la CSRD, sino también para dar respuestas en caso de ser necesario a otros estándares. Y también, finalmente, el análisis de la taxonomía que también se está desarrollando. Y, sin olvidarnos, como hemos comentado, ¿no?, el formato XBRL, que vendrán etiquetados todos los indicadores para poder presentar los informes. Si les parece, vamos a revisar, ¿no?, cómo se materializa. Por una cosa, hemos visto cada una de las fases que nos ofrece Mero para poder adaptarnos a la CSRD, pero lo más importante es que podemos aterrizar dentro de una herramienta y ver en qué nos puede ayudar y cómo lo hará. Nos vamos a centrar en la parte de análisis gap, revisaremos también el plan de acción y finalmente nos centraremos en el estándar de la CSRD. Pero antes de empezar por el gap, Joel, sería muy interesante que nos pudieras comentar cómo accedemos a la plataforma, ¿no?, y cómo empezaríamos a hacer este gap. Muy bien. Mientras se conecta, Joel, aprovecho para hacer una cuña porque veo que hay personas que ya están poniendo preguntas en el chat, nos habíamos olvidado de mencionarlo. Si durante la presentación pues tienen preguntas específicas, pues por favor podéis anotarlos en el chat y al final de la sesión intentaremos responderlas. Si no diera tiempo, pues más allá de la sesión pues enviaríamos las respuestas. Joel, cuando quieras. Perfecto. No sé si estáis viendo la pantalla ahora, Mero. No soy muy ducho con Sí, Webex. No sí, utilizo la vemos por sí. bien. Por asegurarme. Bien, esto sería la pantalla de inicio del programa. Es totalmente configurable. Ahora mismo es una demo, con lo cual no aparece pues ningún logo de empresa ni nada por el estilo. Pero que sepáis que se podía configurar. En la entrada también os he visto diferentes idiomas. Es configurable en diferentes idiomas, en español, en inglés, en portugués, etcétera. En la herramienta, ahora ya estamos dentro, podemos ver en el menú izquierdo, sería el menú principal, una serie de filtros. Todo lo que veréis a continuación son filtros totalmente configurables. ¿De acuerdo? Empezaríamos por seleccionar el evento. En este caso lo hemos repartido por años. Escogeríamos el 2024. Dentro del evento pasaríamos a seleccionar un rol. Como podéis ver aquí, hay diferentes roles. Hay un rol de administrador, de input, que sería la persona encargada de gestionar e introducir los datos, un review, que sería la persona que tiene que revisar estos datos, y un aprobador. Estos roles es conveniente que sean diferentes personas, porque así nos aseguramos de que el dato final esté cotejado y que sea auténtico, sea real, pero también, según las necesidades de cada corporación, podemos hacer que una persona asuma más de un rol. Que ya os digo que no sería lo aconsejable, pero se podría hacer. En este caso vamos a seleccionar el rol de input para introducir los datos y nos vamos directamente a esta jerarquía que, como os digo, está hecha ad hoc para esta demo. Podría ser cualquier otro tipo de reporte SG que se necesite. En este caso nos vamos a centrar en la CSRD y vamos directamente al Gap Analysis, que es lo que me comentabas, creo, Margot. Dentro de Gap Analysis, de acuerdo. Si hay alguna cosa que quieres comentarme durante la exposición, me avisas y voy cambiando también de menús. Pero bueno, para que nos hagamos todos una idea, aquí podemos ver los diferentes temas que están dentro de cada uno de los estándares. Ahora he cogido uno al azar para que veáis un poquito cómo es la introducción de datos. Esta introducción es tanto cuantitativa como cualitativa. En este caso, vemos que en el caso del Gap Analysis, son todo preguntas a las que tenemos que hacer una respuesta de sí, no o parcial. En este caso, podemos ver que podemos indicar desde este iconito que no aplica o que sí que aplica, y nos da también la opción de introducir algún tipo de comentario. Que no aplica, exactamente lo mismo, podemos introducir un comentario o parcialmente. ¿De acuerdo? Aparte de lo que es el formulario en sí, podemos añadir en cada uno de estos formularios un link o varios links o un archivo o varios archivos, ¿vale? Si clicamos aquí nos da la opción de compartir link, ¿de acuerdo? O compartir un archivo. Esto es muy útil en el caso de que queramos también adjuntar evidencias o cualquier documento que haga referencia a este tipo de cuestionario y que de alguna manera avale las respuestas. También es muy útil en el caso de la figura del auditor. Dentro de los roles que habéis visto al inicio de la aplicación, también podemos añadir un rol, aunque no se selecciona desde aquí, es un rol que nosotros lo vamos a facilitar internamente, que es el del auditor. Podemos dar acceso al auditor a esta herramienta para que él pueda ir sin necesidad de molestarnos o de ir a llamar a nuestra puerta
pueda estar revisando todos estos datos, incluso revisar, pues esto que decía, los documentos y las evidencias. Y es más, luego lo explicaré un poquito más adelante, creo, durante la demo, pero como veis en la parte superior del programa, aparte de información general que podemos añadir, flujo de trabajo, que hace referencia a lo que os comentaba en un inicio, la persona que introduce los datos, quien la revisa, quien la prueba. Aquí, de paso, ya os digo que, no sé si veis en la parte superior derecha, hay como un semaforito que ahora mismo está en gris. Esto nos va indicando los diferentes pasos por los que estamos pasando. Ahora estamos en la fase inicial de introducción de datos, por eso está en color gris oscuro. Cuando estuviera totalmente cumplimentado, revisado y aprobado, nos aparecería en color verde. ¿Vale? En ese momento el formulario quedaría cerrado y ya no podíamos editarlo para que no hubiera margen de errores. El administrador sí que podía hacerlo, pero sería en un caso ya más especial. Lo que os quería enseñar, que os hacía referencia al tema del auditor, es esta parte del chat. Aparte de poder incluir tanto links como poder incluir estos archivos, podemos interactuar con cada uno de los usuarios que están utilizando este formulario en concreto, ¿vale? Este chat es para cada uno de los formularios y aquí donde veis participantes podemos añadir también un participante que sea el auditor, ¿de acuerdo? Con lo cual, si el auditor tiene alguna duda sobre lo que estamos reportando, directamente no hace falta que contacte vía email o una llamada o un Teams, sino que desde la misma aplicación nos hace un mensaje, nos lo añade aquí y la aplicación, mediante su centro de notificaciones, que es esta parte que veis en la parte superior, una campanita, avisa a cada uno de los usuarios que están incluidos en este chat de que hay una nueva notificación que tienen que responder. Aparte de esto, aquí en la parte inferior de cada uno de los formularios, como veis, aparece este iconito de estándares y al clicar nos muestra todos los estándares a los que hace referencia, a los que puede aplicar este dato. En este caso, como estamos haciendo la demo de la CSRD, solo aplica CSRD, pero en otros muchos casos podría aplicar o a varios estándares o en caso, incluso, algún caso de un plan de acción que ha elaborado la misma empresa con sus diferentes KPIs, etc. Y este sería un poquito el módulo del análisis gap, Margot. Y como hemos visto, ¿no? Todos son preguntas, es fácil para poder completar y hacer este análisis gap de qué información dispongo, la que no. Y es muy importante poder dejar el máximo de información, ¿no? Si lo respondo parcialmente, qué es lo que me falta y qué es lo que necesitaría o tengo identificado. Más que todo, porque hay una parte muy interesante, Joel, que sería interesante revisar, ¿no? Una vez lo tenemos ya completado este análisis gap, ¿no? ¿Cómo podemos visualizar en el estado en que estamos, ¿no? ¿Cuál sería nuestro avance o nuestra alineación con la CSRD? De acuerdo, pues la aplicación dispone también de un módulo que es de explotación de datos, estamos utilizando Power BI con una serie de dashboards. En este caso, por lo que preguntabas, creo que sería el de Gap Analysis, y aquí podemos ver una fotografía en tiempo real de en qué punto estamos en nuestro reporte. Vemos tanto las respuestas se han contestado como sí, como no, cuáles se han contestado parcialmente, podemos filtrar por los diferentes estándares, incluso podemos clicar dentro de los gráficos y vemos que son completamente dinámicos, que toda la información se va actualizando en tiempo real. A ver, os puedo poner algún ejemplo más, por ejemplo, en gobernanza. Bueno, vemos también, perdón que no lo había comentado, aparte de esta visión más general, que ya nos da una primera visión de en qué punto nos encontramos, podemos acceder también a un repositorio más detallado. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver muchos más detalles de la evolución, incluso, bueno, aquí hay diferentes filtros, tampoco quiero ahora aburriros con todos los filtros que hay de los dashboards. Sobre todo sí que me gustaría hacer hincapié en que estos dashboards son también totalmente configurables y adaptables a vuestras necesidades. ¿De acuerdo? Esto se ha elaborado para hacer esta demo, pero si hubiera una necesidad que no contempla ahora mismo ninguno de estos dashboards, la podríamos programar en esta fase inicial de implementación de la herramienta. Y además vemos aquí en la parte superior derecha un iconito que pone Download, donde podemos descargar todos estos datos, toda esta evolución de los datos, por si los quisiéramos trabajar externamente de una manera más detallada o más dedicada. Gracias, Joel. Estos dashboards son muy interesantes a la hora de poder hacer seguimiento de nuestra evolución en alinearnos a la CSRD. Idealmente no es que hagamos el gap ahora que vamos a empezar, sino que periódicamente durante el año, 2 o 3 veces, podamos revisar, ¿no?, nuestros avances en acciones que vamos implementando o mejoras de información que ya estamos recopilando, y así podemos tener una visualización
a lo largo de los años y poder actualizar también una hoja de ruta, ¿no? Porque al final estos dashboards nos dan mucha información y la herramienta de Mero lo que nos facilita es poder realizar un plan de acción, una hoja de ruta alineada a la CSRD, ¿no? De acuerdo con capacidades existentes en la organización, el nivel de ambición que tengamos, asignando también, ¿no?, propietarios al flujo de trabajo, y también permite realizar un seguimiento del progreso hacia el cumplimiento, como comentamos. Aquí sí sería interesante, Joel, que pudiéramos compartir, ¿no?, cómo es este plan de acción y cómo se puede hacer seguimiento de las acciones que van saliendo. De acuerdo, un segundito. Vale, aquí. Incluye también lo que es la plataforma, un módulo de plan de acción. Es lo que comentaba ahora Margot, por si vemos que hay alguna funcionalidad que todavía no tenemos identificada, algún proceso en el que todavía no estamos en el punto que nos gustaría estar. Elaboramos desde aquí el plan de acción, no tenemos que ir a una herramienta externa como puede ser un planner o un project o cualquier otra del estilo. Y ahí, bueno, entro un poquito más en detalle para que podáis ver las diferentes funcionalidades. Podemos añadir tareas, indicar si están completadas, etcétera. Esto también es muy útil porque ya teníamos creados, como os he explicado antes, los roles definidos y los permisos para cada uno de los usuarios, con lo cual a la hora de elaborar un plan de acción no tenemos que volver a replicar toda esa jerarquía en cualquier otra herramienta y lo podemos desarrollar directamente desde aquí. También dentro de lo que es la parte de Analytics, aquí en Action Plans también podemos hacer un seguimiento, ¿de acuerdo? Un segundo que está cargando. Y aquí también veríamos en los diferentes planes de acción en qué punto nos encontramos y podríamos ir analizando. Incluso tenemos este rol de administrador, podríamos enviar lo que os decía, o un mensaje instantáneo mediante chat a cualquiera de las personas implicadas en la introducción de estos datos, o en la revisión o la aprobación. O incluso también hay un centro de notificaciones que ya no es vía chat, sino que es por mensajería interna, queda el mensaje ya guardado, y en el que si un usuario en un término definible, normalmente podemos definirlo en 24 horas, no ha accedido a la aplicación, como entendemos que esto requiere cierta curva de aprendizaje, pero al final es un poco más de inercia, que quizá al principio no todo el mundo entre cada día a aplicación. Entonces, la misma herramienta lo que hace es pasar estas 24 horas, envía un correo electrónico a esa persona, a ese usuario en concreto, con todas las notificaciones que le apliquen o con todos los chats en los que la hayan nombrado. Muy bien, muchas gracias, Joel. Muy interesante poder ver cómo podemos hacer este seguimiento de nuestro plan de acción. Pero bueno, ahora ya hemos identificado indicadores que nos corresponden o puntos de datos que tendremos que reportar, ¿no?, aparte del plan de acción, y ahora ya vendría cómo empezamos, ¿no?, a recoger toda la información y los datos para poder dar forma al reporte que se tendrá que dar respuesta y publicar en el 2026 con información 2025, y hay organizaciones que ya lo están utilizando para este año de reporte. Para ello sería muy importante poder revisar, antes de entrar en el estándar de la CSRD, cómo debemos configurar la plataforma, ¿no? Como una organización, cuando se enfrenta por primera vez a la plataforma, ¿qué necesita para poderla adaptar a su realidad y a su modo de trabajo? De acuerdo, antes he pasado un poquito de puntillas por este tema, pero ahora os lo amplío un poco más. Volvemos al módulo de introducción de datos. Vamos a 2024. Aquí en la parte de los roles es también interesante poderlo identificar en esta fase inicial de la implantación de la herramienta, tener muy claro qué figuras son las que van a interactuar con la herramienta. Una vez que tengamos ya esta jerarquía de usuarios, todo lo que veis en la parte izquierda, que ahora, como os comentaba, pues hace referencia a la CSRD, toda esta jerarquía también se elabora de una manera conjunta, tanto por parte de Ansesys como por parte del cliente, por parte vuestra, en el caso de utilizar la herramienta. Toda esta jerarquía sí que se trabaja con el apoyo, os digo, desde la consultoría, por lo que hacía referencia al principio de que no somos solo una empresa que desarrolla software, sino que realmente somos una empresa experta en temas de sostenibilidad y os vamos a acompañar en la creación tanto de estas jerarquías como los informes, como incluso en afinar ese detalle de la granularidad que queráis dar a vuestros reportes. Posible que algunos datos no sean necesarios incluirlos, por ejemplo, en la aplicación, puesto que la aplicación permite conectividad con otras aplicaciones, tanto todas las que están dentro de esta suite que os comentaba al principio, como con aplicaciones externas, como puede ser un SAP o cualquier ERP que podáis utilizar dentro de vuestra empresa, vuestra compañía.
Y todo esto, como os comentaba, es un acompañamiento previo, inicial, donde se acaban definiendo todas estas jerarquías, todas las necesidades, todos los formularios, etcétera. En este caso mucho más fácil porque este CSRD está todo como mucho más acotado y ya tenemos los formularios que aplican y las respuestas y demás. Pero bueno, como dato, que sepáis que la herramienta es totalmente configurable y podemos adaptarla a cualquier tipo de reporte que necesitéis. Bien, Joel, muchas gracias por el detalle. También sería muy interesante ahora que podamos navegar internamente, no para ver. Antes hemos visto el gap, que hemos visto que son preguntas para todos los estándares. Aquí poder ver realmente cómo son estos puntos de datos, tanto cualitativos como cuantitativos de la CSRD, ¿no? Porque está formateado por distintos estándares y cada estándar con sus requerimientos. Obviamente que cuando ya sabemos cuáles son los temas materiales de la organización y los puntos de datos, ya se configura la plataforma para que solo salgan, aparezcan o se visualicen los necesarios a tener que recoger y dar cumplimiento. Para ello, si pudiéramos entrar, por ejemplo, en algún estándar, por ejemplo, el de agua, para Sí. revisar cómo informamos, ¿no? Ya has comentado, ¿no? Cómo podemos informar información cualitativa o cuantitativa, ¿no? Pero para ver ejemplos del formato que tiene la herramienta. Sí, por supuesto. Y por añadir un poco más de información a lo que comentabas, no solo no aparecerían aquellos estándares que nos apliquen, sino que también podríamos otorgar permisos a cada uno de estos roles de cada uno de los usuarios a esa parte donde realmente él tenga que introducir datos y que no pudiera tener acceso a una parte que a lo mejor, pues no, por el motivo X, no tiene por qué tener visibilidad para el resto de los usuarios. ¿Vale? Podemos afinar no solo con los roles, sino también con los permisos de cada rol. Y esto que veis ahora, voy a escoger uno también un poco al azar. Ejemplo, creo que aquí podemos ver ejemplos de... exacto. Vale, este sería el módulo de introducción de datos. Antes hemos visto el análisis, pero la plataforma lo que nos permite es introducir los datos de manera manual, recurrente. Lo que sí dependerá es de la frecuencia de introducción de datos, de cómo queramos subir estos datos. La herramienta está pensada y diseñada, como habéis visto, para que cada una de esas personas introduzcan los datos, los revisen, los aprueben, pero también es verdad que si en un momento determinado la fuente de estos datos ya nos viene dada, nos han enviado, pues no sé, un Excel, otra aplicación externa que no tenemos conectada vía API, cualquier otro sistema. La aplicación permite hacer una carga masiva de datos, con lo que podemos subir también todos esos datos, o como os comentaba, vía API. En caso de manual, pues simplemente iríamos introduciendo los diferentes datos que queramos que contemple la aplicación, y aquí veis que son todo campos cuantitativos y también combinados con campos como el que hemos visto anteriormente, que son cualitativos, donde también tenemos que explicar pues, si aplica o no aplica y escribir el texto que creamos oportuno. Las funcionalidades son las mismas que hemos visto antes. Podemos subir archivos, podemos subir o editar URLs, y también nos explica los estándares a los que está haciendo referencia cada dato. Y nos has mostrado ejemplos, ¿no? De datos cuantitativos que se deberán reportar, ¿no? En relación a esto es muy importante también la trazabilidad de los datos y la fiabilidad, ¿no? En este aspecto, ¿no? ¿Cómo lo gestiona Mero? ¿Qué opciones nos da de trazabilidad para saber de dónde proviene el dato o quién lo ha modificado? Y también, más que todo, tenerlo en cuenta a la hora de auditoría de los mismos. Vale, pues vamos a buscar alguna tabla que haya tenido un poquito más de recurrencia. A ver, que ahora mismo... No sé si tienes tú alguna en mente ahora mismo. En clima puede ser que hay alguna. En cambio, digo, porque son los datos que normalmente siempre se trabajan. Joel, en la instancia 2023, tienes ahí los ejemplos. Vale, sí. No quería entrar en la 2023, pero bueno, también me servirá para explicaros o para que veáis este ejemplo que os decía que es totalmente configurable. Vale, en 2023, como veis, la jerarquía es diferente, no es, no es de CSRD, pero bueno, también podríamos ir, por ejemplo, a la energía, al consumo de fuel. ¿Cuál me decías tú, Adrián? Perdona. Lo he perdido, Adrián. No lo escucho. El de clima, L1, bueno, estás en el estándar en... Fíjate, no sé bien.
Pero tiene que haber varios. Entonces, lo que Ahora nos permite es ver todos los cambios que se van haciendo en cada uno de los puntos de datos, ¿no? sí, ¿Quién es la persona que lo ha modificado? ¿Cuándo lo ha modificado? sí, correcto. En cualquier caso, ahora esto es la ley de Murphy típica, de que no encuentro uno como es una demo que lo hayamos implementado diferentes personas, pero en cualquier caso, la aplicación cuando vamos introduciendo diferentes roles o diferentes personas, diferentes datos, nos da un histórico en el que podemos, pues tanto en el momento en que han subido ese dato, como la persona que ha realizado el cambio, y también podemos tirar hacia atrás. Si vemos que ha habido un error, pues en ese momento podemos también revertirlo. Y aquí también indicaros que en cuestión de introducción de datos, podemos marcar una línea roja, un tanto por ciento, que si es superior o inferior, por ejemplo, al 10% del dato del año anterior, automáticamente estas casillas que veis nos aparecerían en rojo, con lo cual ya no tendríamos que saltar al rol de la persona que revisa, sino que la misma persona que está introduciendo datos ya le saldría una alarma diciendo, oye, revisa esto, a lo mejor en vez de en litros lo estás poniendo en mililitros, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, también es muy importante tener en cuenta que esta trazabilidad es importante porque la plataforma acepta datos consolidados y también que se recopilen datos por plantas o centros de trabajo. Por eso ya es muy importante esta trazabilidad porque seguramente habrá distintos centros de trabajo, distintas personas incorporando datos, ¿no? Que luego se van a tener que consolidar. Correcto. Y bueno, aquí hemos visto la parte cualitativa, cuantitativa, cómo se puede informar, que tenemos distintos roles, también muchas personas que ya hay un proceso de validación y también que entran en el rol de los auditores, que podemos adjuntar evidencias, ¿no? Que esto es clave, más que todo en estos procesos de auditoría que cada vez van a ser más exigentes, que ya tengo el costumbre de dejar evidencias ancladas en cada uno de los datos o puntos de datos que se nos requieren. Pero también hay una parte muy importante de tener una visión global. Igual que hemos visto antes en el análisis GAP, que tenemos un dashboard para poder ver el estado en que nos encontramos, es posible con cada uno de los estándares, en este caso es la CSRD, poder visualizar el progreso y hacer un seguimiento. Sí, sí, por supuesto. Es lo que comentaba también al principio, que la herramienta es totalmente configurable, no sois vosotros que nos tenéis que adaptar a la herramienta, sino que es totalmente al revés. Y en este caso tenemos ya unos dashboards que son de tracking y este primero de aquí, de progreso. Aquí podemos ver la evolución de todo este reporte, toda la introducción de datos. Podemos filtrarlo de 1000 maneras, sigue siendo también un dashboard totalmente interactivo en el que podemos filtrar, pues, por ejemplo, por persona y vemos pues, Claire, en este caso, en qué punto se encuentra en este reporte de datos, qué porcentaje está aprobado, por dimensiones, por topics, subtopics, formularios, estándares, aprobación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un dashboard que es muy útil para cualquier persona que gestiona equipos o la persona que va a ser administradora de esta aplicación. Por lo que os comentaba también antes, que en cualquier momento podemos ver que si una persona pues, no está en el momento, en el punto en el que debería estar, le podemos enviar un mensaje, una notificación de, oye, al tanto porque estamos por debajo de la previsión o porque la semana que viene tenemos que hacer un reporte y veo que todavía tienes un 0,0 de progreso, etc. Aquí os Bien, enseño. bien. Sí, Perdón. perdón, dígame algo. No, iba a comentar que estos dashboards nos permiten también tomar decisiones, ¿no? Porque cuando tenemos una hoja de ruta en sostenibilidad y tenemos unos objetivos, también es poderlas vincular y poder ver en cómo estamos evolucionando, ya no solo en el estándar de reporting, sino también en la sostenibilidad de la organización. Correcto. ¿De acuerdo? Y hemos comentado cómo recoger, cómo analizar, pero también hay otra parte, ¿no? ¿Cuál es el output? Y aquí también todo esto es descargable, podemos obtener un Excel o un Word descargable con toda la información. Es importante que hay una opción que es para dar una estructura a un informe, el cual finalmente obviamente se tiene que trabajar Sí, de forma independiente. Pues todos estos datos que se han ido introduciendo, como comentaba Margot, tenemos la posibilidad. Tenemos el Upload Center para subir templates de configuración, lo que decía, subida masiva de datos, etcétera, y luego está el Download Center para podernos descargar pues, reportes, ejecutar queries, etcétera, y toda esta información que hemos ido introduciendo en la plataforma, poderla exportar pues, en diferentes formatos, como decía, pues tanto Excel como Word, etcétera.
y tenemos algunos casos concretos, pero bueno, es para que nos hagamos un poco la idea de que podemos explotar estos datos, ¿vale? Veis aquí el botoncito de download, podríamos descargarlo y a partir de aquí tratar los datos de una manera externa de la herramienta. Y por último, también Si hablo muy rápido, pero es que veo que normalmente esta demo acostumbro a estar un poco más de tiempo explicando más el detalle, pero por cuestión de timing intento rápido porque si no vamos a comer demasiado tiempo en la parte de Root Zero, que también creo que es súper interesante que la podáis ver con detalle. No, hay mucho, podríamos ir mucho más en detalle en esta presentación, pero hemos procurado hacer una pincelada con los aspectos más relevantes. Y como podemos ver, Mero nos acompaña en esta transición de la CSRD en distintos módulos que se pueden trabajar de forma conjunta o independiente. Muy bien. Muchísimas gracias, Margot y Joel. Espero que a todos los que estáis escuchando y viéndonos pues os haya parecido tan interesante como me lo pareció a mí la primera vez que me lo mostraron. Pues sobre todo esta parte de tener ya toda la CSRD volcada en una herramienta, que para mí ya solo eso ya es un paso adelante bastante significativo, ¿no? Tener ya todos esos data points, esos más de 1100 data points que se mencionan, pues ya cargados, tanto los cualitativos como los cuantitativos, y no solo eso, sino también pues las funcionalidades avanzadas de Root Zero de gestión de datos y de trazabilidad que hemos visto. Avanzamos y nos vamos a una de las componentes que tienen que ver con la CSRD y que es especialmente compleja dentro y fuera de la CSRD, que es el del cálculo de la huella de carbono y en particular del alcance 3. Como sabéis, todo lo que tiene que ver con cambio climático, además de ser ya prácticamente un must en las estrategias de sostenibilidad de cualquier empresa, es un aspecto sobre el cual la CSRD hace una incidencia especial y, digamos, es el único aspecto que te obliga a reportar porque considera que es material para todo el mundo. Entonces, el primer paso para poder reportar es disponer de nuestra línea base y después poder gestionar, evidentemente, nuestros inventarios de emisiones de acuerdo a un plan de descarbonización. Y dentro de ese proceso, pues es especialmente complejo muchas veces el cálculo de huella al alcance 3. Entonces, por eso cada vez es más importante que las organizaciones pues, puedan disponer y podáis disponer de una herramienta que permita pues, hacer esa gestión avanzada, recopilación de información y cálculo de huella de carbono en el marco de planes de descarbonización. Y en ese contexto es que Cristina nos presenta ahora la segunda de las herramientas que consideramos que es importante en este marco, que es Root Zero. Cristina, adelante. Gracias, Adrià. Bien, pues como nos ha explicado Margot y Joel, Mero ayuda a centralizar y organizar los datos de las organizaciones para cumplir con la CSRD, entre otros objetivos. Y en esta parte, como bien decía Adrià, vamos a explicar cómo Mero, junto con Root Zero, ayuda a gestionar los datos que están relacionados con el cambio climático, concretamente con la huella de carbono. Somos conscientes del gran volumen de datos e información que la CSRD requiere y estas herramientas nos ayudan a afrontar este desafío, pero que a su vez representa una oportunidad para ir más allá del cumplimiento normativo. En este sentido, debemos tomar la CSRD no solamente como una exigencia normativa, sino una palanca para poder tomar decisiones informadas y hacer camino hacia la descarbonización de nuestras organizaciones. Bien, el estándar E1 de cambio climático de la CSRD exige divulgar un plan de transición, una política de mitigación y adaptación al cambio climático y acciones y recursos en relación a estas estrategias, que son elementos esenciales para la descarbonización. Además, el estándar requiere divulgar y publicar métricas clave como los objetivos de mitigación, indicadores de energía y el cálculo de la huella de carbono en todos sus alcances. Nos vamos a centrar en estos tres temas, E1, 4, 5 y 6, al ser los que podemos tratar con Root Zero y vincular con Mero. Aquí mostramos el ejemplo que la normativa ofrece para reportar los objetivos de mitigación, donde vemos que precisamente el punto de partida es la huella de carbono. En este listado son los consumos
e indicadores en relación a energía que son necesarios reportar también a la CSRD. Estos datos se pueden recoger a través de Mero y alimentar a RUT0 para después poder calcular el alcance 1 y 2 de la huella de carbono. Pero en caso de no disponer de RUT0, pues se puede entrar estos datos directamente a la herramienta, ¿vale? Igualmente. Y finalmente me gustaría enseñar pues, esta tabla que es para informar en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Además de requerir las emisiones de alcance 1 y 2, como he avanzado antes, la CSRD requiere informar de las emisiones de las categorías significativas de alcance 3. El cálculo de huella de alcance 3 sabemos que es complejo, pues debido a la diversidad de fuentes de emisión y de la dependencia de los datos de emisión de toda la cadena de valor de la organización. No obstante, no por esto es que es imprescindible poder comprender el impacto completo de la organización para después definir e implantar medidas efectivas hacia la sostenibilidad. En este sentido, viendo la importancia que tenía el cálculo de huella de carbono, vamos a ver ahora cómo la herramienta RUT0 pues, puede facilitar el cálculo y la gestión de las emisiones. Como presentación, pues RUT0 es la herramienta digital para el cálculo de inventarios de gases de efecto invernadero, diseñada por el equipo de ANCYSIS Digital, junto con los consultores expertos en huella de carbono y planes de descarbonización de ANCYSIS. RUT0 pretende redefinir la forma de calcular inventarios, ¿vale? Al ser una solución más robusta, transparente y eficiente en comparación con las hojas de cálculo. ¿Vale? Al centralizar toda la información, los datos de partida, las evidencias y los resultados en una única plataforma, elimina esta dispersión y asegura pues, una gestión más ordenada, con control de versiones y mayor trazabilidad. ¿Vale? Permite pues, entrada o poder consultar a tiempo real los datos y revisar los resultados, ¿vale? Siempre que sea necesaria, ¿vale? Y otros aspectos de la herramienta es que es muy intuitiva y práctica, ¿vale? Su proceso de entrada de datos, veremos después en la demostración, pues está diseñada para minimizar la complejidad técnica y así poder centrar esfuerzos posteriores en el análisis para identificar acciones de reducción. ¿Vale? Igualmente con Mero, pues ahí se pueden crear distintos permisos, ¿vale? Tenemos de administrador con acceso total a la herramienta, el de editor, que sería acceso a aquellas partes bajo su responsabilidad de reporte, y el de visor, que sería de consulta. La herramienta está alineada con las metodologías más recientes y también muy importante que permite que los resultados sean completamente auditables en procesos de verificación externa. Además, y muy importante, RUT0 destaca por disponer de una asistencia de un consultor experto pues, durante todo el proceso, tanto de configuración como de cálculo de la huella de carbono. Y sin más, vamos a entrar en la herramienta. Muy bien. Cuando entramos en RUT0, vemos la estructura de la organización que se puede adaptar a cualquier sector y dimensión. En este ejemplo vemos una organización que tiene actividad en 5 grandes regiones. Si accedemos a Asia, vemos que hay actividad en 2 países y si entramos en uno de ellos, pues vemos que dispone de 2 plantas de producción. Accedemos a la planta A, ¿vale? Aquí vemos que hay reportes de 2 inventarios, 2023 y el año en curso. Si desplegamos, se nos muestran aquellas categorías que están calculadas o que se tiene que reportar para esta planta A. En el caso de alcance 1, pues vemos que hay información o que hay la categoría de fuentes estacionarias y gases refrigerantes. Podemos entrar para ver las fuentes estacionarias, ¿vale? Y aquí nos muestra el listado de los registros de entrada. Este esquema es el mismo para todas las fuentes de emisión. Tenemos
el periodo de reporte, la actividad, en este caso estamos hablando de combustibles, por lo que vamos a introducir el tipo de combustible, el consumo con sus unidades, información sobre si el dato es real o es estimado, quién lo ha introducido y en caso de que hubiera evidencias, pues se podrían ver en este apartado también. Y hay unas opciones de interacción, por ejemplo, de información de la trazabilidad del dato. Entonces aquí si alguien modifica este dato se puede consultar, ¿vale? Y se dispone también de la icona de calculadora que nos da información del cálculo específico de este dato en concreto. Entonces vemos el total de las emisiones, ¿vale? Evidentemente estamos en alcance 1 por lo que tenemos las emisiones de alcance 1 y calcula directamente la parte correspondiente a alcance 3 de la categoría 3.3. Podemos entrar más en detalle y nos da información de la trazabilidad del cálculo. Entonces aquí nos aparece la fórmula del cálculo, ¿vale? Y también nos da información sobre la fuente del factor de emisión, en este caso de DEFRA. Otro punto interesante es que la herramienta también calcula el well to tank. Muy bien, si nos pasamos ya en alcance 2, pues aquí vemos los registros relacionados con el consumo de electricidad. En este caso podemos ver que sí hay evidencias, pues una factura de electricidad de la parte de energía renovable. Y si calculamos el impacto de este dato, pues podemos ver las emisiones de alcance 2, también de alcance 3 y la diferenciación entre location y market base. Igualmente tenemos la trazabilidad del cálculo, la información del factor de emisión utilizado, en este caso IEA, y nos desglosa también los gases de efecto invernadero, CO2, CH4 y NO2. ¿Y qué pasa con el alcance 3? Pues vemos que reporta esta planta. Hay 5 categorías de emisión de alcance 3. Podemos ver, por ejemplo, la categoría de compra de bienes y servicios. En este caso, vemos que hay 3 materiales registrados. El consumo o las cantidades son monetarias en este caso, pero si se dispusiera del valor o de los kilos del material, pues también se podría, y muy interesante en Root Zero, customizar el factor de emisión para pues, integrar también estos datos. Podemos ver otro ejemplo, alcance 3, como sería pues, residuos, y vamos a ver ahora cómo podríamos entrar un dato. Hay 2 formas. Una es utilizando de forma manual el propio formulario de la aplicación y se trataría simplemente de responder cada una de las partes del formulario. Entonces aquí escogeríamos el tipo de residuo, indicaríamos el periodo de reporte que se puede hacer anual, como en este caso, mensual, trimestral, en función también de cómo la organización quiera hacer la recopilación de datos o el análisis periódico. Introduciríamos la cantidad con sus unidades y escogeríamos qué tipo de dato se trata. Nos permite subir la evidencia, si es que disponemos de ella, y cualquier nota, aclaración, información adicional que queremos guardar y tener referencia para este dato. Y añadiríamos el dato que nos aparecería en el listado de esta categoría. La otra forma es mediante carga masiva. En este caso haríamos una importación de datos. A ver, muy bien. La opción que tenemos es descargar un formulario base y ahora os lo comparto. ¿Vale? Tendríamos esta hoja en blanco donde podríamos reportar los datos que necesitamos. Estábamos en la planta A, escogeríamos el periodo de reporte, escogeríamos pues la categoría de residuos y completaríamos así, ¿vale?, toda la información necesaria. Y no hace falta añadir dato por dato. Si tuviéramos un listado más completo de residuos,
pues podríamos añadir tantos como datos tuviésemos. Y ahora estamos en la categoría de residuos, pero podríamos aprovechar también este formulario para completar otras categorías de alcance 3, por ejemplo, en transporte o incluso otro site dentro de la organización. Una vez tuviéramos completado el formulario, volveríamos a la herramienta y subiríamos la información para hacer el submit. Y RootZero cogería cada uno de los datos y los pondría en cada site y categoría correspondiente para actualizar la información. También tenemos la posibilidad de descargar los datos completos. En este caso, tendríamos esta opción, ¿vale?, donde podemos ver toda la información que se ha subido a la herramienta. ¿Qué nos permite? Pues si estamos revisando la información o tenemos que actualizar algún dato, lo podemos hacer directamente sobre este archivo y una vez modificado el dato correspondiente, pues podríamos volver a incluirlo en la aplicación. A ver. Muy bien. ¿Estamos viendo la aplicación? Vale. Sí, Cristina, estamos viendo RootZero, sí. De acuerdo. Aquí igualmente haríamos el submit y RootZero se encargaría de colocar, como he explicado antes, el dato donde correspondiera. Perfecto. Hemos visto cómo entrar los datos, pero ¿cómo vemos los resultados? Bien, pues a través de los dashboards de la propia aplicación. En este caso estamos, recordemos, en la planta A, pues veríamos los resultados de esta unidad. En este primer gráfico veríamos la evolución de las huellas de carbono 2023-2024, que podemos jugar con el gráfico para tener un mayor detalle pues, en alcance 1 y alcance 2. También es posible incluir indicadores, en este caso solo tenemos de superficie, pero podemos incluir cualquier variable que sea necesaria o importante para hacer seguimiento de las emisiones en la organización, como sería facturación o número de empleados. Nos proporciona la tabla en valor absoluto del alcance 1, 2 y 3 y el desglose de las categorías de alcance 3 y finalmente también la repartición en porcentajes de la huella de carbono en esta planta. Si queremos también ver una fuente de emisión en concreto, pues también podríamos seleccionar y hacer el análisis únicamente de esta parte de emisiones. ¿Vale? ¿Que nos interesa ver un nivel superior? Pues podemos ver a nivel de región y en este caso nos agrega los resultados de los 2 países que contenía esta región. Y perdonad porque vuelvo a hacer clic que no me había entrado bien. Ahora sí. Perfecto. Aquí podemos ver en la repartición de los porcentajes que tenemos Singapur y Filipinas. Podríamos seleccionar, por ejemplo, si nos gustase hacer la comparación o el análisis entre las 2 plantas. Por supuesto, podemos ver también el consolidado de toda la organización, ¿vale? E igualmente tenemos la evolución de los inventarios y el mapeo de cada una de las regiones. Muy bien. Aparte de los dashboards, RootZero también permite pues, descargar la información en un Excel donde podríamos pues, también trabajar o analizar si nos gustase pues, más este formato como el que estoy mostrando ahora en pantalla. ¿Vale? Como decíamos también antes, podemos enviar los datos de RootZero hacia Mero. En este caso, pues una vez tengamos la huella de carbono calculada, podríamos navegar dentro de Mero
Y si vamos en el disclosure de cambio climático, en el apartado de emisiones, podríamos ver completadas las tablas que os enseñaba al inicio de la presentación con la información de el impacto de emisiones. En este caso tendríamos alcance 1, alcance 2 y la información de alcance 3. Muy bien. Espectacular, Cristina. Yo creo que todos los que estáis gestionando inventarios de emisiones con Excel habréis notado la diferencia en el proceso, en cómo se vería, en este caso, pues el poder utilizar o tener el apoyo de una herramienta como Root Zero. Vamos acabando. Antes de terminar, Joel, Cristina comentaba esta relación entre Mero y Root Zero. Además, tú comentabas en tu explicación que tanto Mero y también Cristina creo que lo ha comentado como Root Zero se pueden conectar además con plataformas externas. Entonces, coméntanos brevemente en 2 minutos cómo se relacionan Mero y Root Zero y cómo es esa conexión con otras plataformas externas o otros RPs que puedan tener nuestros clientes. De acuerdo, trataré de resumirlo en 2 minutos, aunque veis aquí muchas flechas de entrada y parece que es un poco complejo el gráfico, al final es muy sencillo, ¿eh? Aquí vemos la interacción entre las dos aplicaciones, puede ser tanto de entrada de Mero salir hacia Root Zero, como al revés, de Root Zero hacia Mero. En el caso de Mero a Root Zero, un segundo que se me había ido la diapositiva, ahora. Haríamos la entrada de datos para cálculos automáticos mediante Ansys Mero. De Mero pasaría a Root Zero. Root Zero haría el cálculo de la huella de carbono y la integración en inventario de GI y enviaría los datos calculados, una vez calculados, ya hacia Mero. Pero también podemos hacerlo de la manera inversa, es decir, utilizar Root Zero para entrada de datos que requieren procesado previo para el cálculo de la huella y que Root Zero envíe esos datos mediante también la misma API calculados directamente hacia Mero. Como comentaba Adrià, esta interacción entre herramientas no solo existe dentro de lo que es la suite de Ansys, dentro de todo este universo que os comentaba al principio, sino que también podemos conectarlo con cualquier aplicación externa, como por ejemplo el ERP que tengáis en vuestras diferentes corporaciones. El tema de conectividad es mediante un middleware, que al final es una API en unas aplicaciones como puede ser Mero y una API que se conecta en vuestro ERP, y a partir de aquí hay un pequeño script intermedio que lo que hace es que las diferentes bases de datos estén conectadas y podamos, por ejemplo, absorber datos pongo el ejemplo de SAP porque es el más famoso, el que más se utiliza, pero podría ser cualquier otro, pero por ejemplo en el caso de SAP podríamos hacer que los datos que ya estamos introduciendo en SAP automáticamente viajen hacia Mero o de manera inversa para no tener que estar duplicando esta introducción de datos que a veces es o tediosa o que también da margen para errores humanos. Y el esquema, como veis, es un poco lo que os estaba comentando, ¿eh? Podríamos entrar más en detalle de cómo funcionan las bases de datos y demás, pero lo que nos interesa que quede claro es que todas nuestras herramientas tienen conectividad interna con el resto de herramientas de la suite y que también podemos conectarla con vuestras herramientas corporativas. Muy bien, muchísimas gracias, Joel. Seguro que esto ha respondido dudas de muchos de los asistentes, porque es una cuestión que nos plantean a menudo cuando trabajamos o hacemos demos con nuestros clientes. Terminamos, último minuto. Han habido bastantes preguntas, unas cuantas preguntas en el chat. Hemos intentado ir respondiéndolas a lo largo de la sesión. Queda alguna pendiente que responderemos más adelante. Terminamos y queríamos terminar con algunas ideas clave que nos gustaría pues, que quedaran para cada uno de vosotros. La primera es que es lo que nos mueve a generar este suite de soluciones digitales, que es que pongamos nuestro esfuerzo y nuestra dedicación en generar impacto y en transformar nuestras compañías y no nos agotemos gestionando los datos. Es decir, pongamos la tecnología a hacer ese tipo de trabajo en el cual no estamos aportando valor, sino que es un paso que debemos dar para poder generar ese cambio que realmente necesitan nuestras organizaciones. Lo importante no es el cálculo de huella, lo importante es cómo descarbonizo mi compañía. En segundo lugar, ya lo habéis visto, o muchos ya lo habéis intuido, la CSRD y el cálculo de huella, incluyendo el alcance 3, implican un volumen de datos a gestionar que hace que el Excel ya no sea la herramienta a utilizar.
Debemos dar ese paso hacia soluciones digitales que den más solidez a este proceso. Además, debemos seleccionar herramientas que sean muy flexibles y adaptables a la realidad de nuestra organización. Cada organización tiene su propia estructura de datos, necesita agruparla o consolidarla de una manera diferente. Entonces, necesitamos herramientas que sean adaptables a estos procesos, pero además a múltiples estándares y realidades. Como decíamos durante la presentación, CSRD nos ha centrado mucho, pero seguro que muchos estáis reportando pues, a ISO, a CDP o a estándares sectoriales de vuestra actividad. En cuarto lugar, muy importante tener en cuenta en la nueva etapa, que es todo lo que tiene que ver con la trazabilidad del dato y la seguridad de la información, el registro de evidencias para la auditoría, que es un tema clave en el marco de la CSRD, donde hay que dar seguridad y trazabilidad de todo ese dato, y también la funcionalidad de etiquetado de XBRL que nos va a pedir la CSRD y que también estará disponible en muy breve tiempo. En quinto lugar, tener en cuenta que la sostenibilidad no se gestiona en silos, es decir, puede ser un error el tener múltiples herramientas que no se hablen entre ellas o que obliguen a duplicar información. Importante pensar muy bien esa selección de herramientas para que nos permitan gestionar el máximo de necesidades y ámbitos de trabajo en el campo de la sostenibilidad. Por eso insistimos tanto en el foco que estamos poniendo en Anthesis en desarrollar un suite integrado de soluciones digitales que ayuden a afrontar pues, las diferentes necesidades y realidades que conviven dentro de una misma compañía. No son las mismas las realidades que tiene el departamento de compras en términos de sostenibilidad que el que tenga el de compliance. Y por último, algo que mencionaba también Joel al inicio. Las herramientas digitales nos pueden ayudar y pueden ser un cambio sustancial, pero pueden fallar si no se va con el acompañamiento adecuado. Y ahí creo que es importante recordar que en todos los casos las herramientas que desarrollamos Anthesis están diseñadas para para disponer del acompañamiento siempre que se necesite de un consultor especializado para asegurar que sacamos el máximo provecho y el máximo beneficio de estas herramientas. Entonces, esto es lo que os queríamos compartir. Estamos ya unos minutos fuera de tiempo, entonces os responderemos a las preguntas ahora a continuación. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado y si os quedáis unos minutos recibiréis un cuestionario también donde podéis solicitar una demo o responder sobre vuestra satisfacción en este webinar y en cualquier caso aquí tenéis la información también en el link para poder consultar pues, más detalles sobre nuestras herramientas digitales y os esperamos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos.